Me gustaría comenzar ahora, después de la pausa, hablando de unos libros que tratan de este tema de los Praktiaten. Aquí tengo un libro de Karl Walker, Das Geld in der Geschichte, en castellano sería El dinero a lo largo de la historia. Lo escribió al principio de los años 50 del siglo pasado. En esta época casi nadie se había interesado por estos temas. Fue el momento del milagro económico alemán. Todos los índices estaban subiendo, porque entonces había que ocuparse de la problemática del sistema del interés. El libro quedó bastante desapercibido. Solo algunas décadas después se publicó de nuevo en la editorial Concept. El editor manifestó su aparente gusto por el libro. Lo único es que, por desgracia, cambió las fotos históricas que el autor puso en la primera edición, por ejemplo, de las ciudades medievales, de las catedrales, etc., y en vez de estas fotos añadió algunas otras de obras de arte. De esta manera el libro se ha convertido en algo como una exposición de arte. Mejor hubiera sido separarlo, hacer un libro de arte y un libro sobre el tema del dinero, porque estas fotos no tienen nada que ver con el tema. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos tenemos el texto. Además, hasta hace poco se pudo bajar de internet el texto completo. Karl Walker. Sí, todavía hoy se puede bajar de internet y algunos capítulos del libro se dedican a este tiempo, a los Praktiaten. A partir de la página 39, para el que quiera meterse en internet, puede empezar a leer directamente a partir de esta página o también, claro, leer todo el libro. Luego hay una amplia información sobre el tema en el libro de Bernard Lietaer, al que ya he mencionado, Mysterium Geld, el misterio del dinero. El subtítulo se llama La importancia emocional y el modo de funcionar de un tabú. Quiero añadir un aspecto que Lietaer está exponiendo en este libro. Él dice que en esta época de la Edad Media floreciente y próspera había existido una estructura de la sociedad menos patriarcal. También en las iglesias se había dado más énfasis a lo femenino. Existía una veneración de la Madonna Negra que él relaciona con el culto egipcio de la Isis, que también había sido más bien la veneración de lo femenino y la fuerza creativa de lo femenino. Se podría preguntar cuál fue la causa y cuál el efecto. Por lo tanto, ¿fue el sistema monetario la consecuencia de unas circunstancias o estructuras menos patriarcales, menos endurecidas? ¿O fue al revés, que el sistema monetario hizo posible que toda la sociedad fuera menos patriarcal y más cooperativa? Esto es un tema muy interesante, pero no quiero profundizar ahora, simplemente lanzo esta pregunta. De todas formas, llama la atención que un economista o incluso un teórico del dinero entre, como lo ha hecho Bernard Lietaer, en semejantes dimensiones. En lo que se refiere al así llamado milagro de Wörgl, existe una gran cantidad de literatura sobre ello. Aquí tengo un trabajo bastante extenso de un autor que se llama Wolfgang Breuer, B-R-O-E-R, con el título que a algunos les puede sonar un poco raro. Schwundgeld en castellano sería dinero menguante. Este concepto lo ha creado el propio Silvio Gesell, que también de vez en cuando lo utilizó. Este término quiere decir que si se saca el dinero del circuito económico, entonces pierde valor sin estos sellos de los que estábamos hablando antes. Por lo tanto, tendría que revalorizarse. Para usar una comparación, igual que cuando se echa gasolina en un coche para que pueda seguir rodando. Silvio Gesell ha creado este concepto de dinero menguante en este contexto de la tasa por acaparar, pero no está despertando unas asociaciones positivas. Se asocia quizás a la Schwindsucht, en castellano sería incluso la tuberculosis o algo similar, o con algo que ha desaparecido por el verbo en alemán schwinden, disminuir, menguar. A mí no me gusta este término, pero el autor lo ha elegido como título y hay que respetarlo. El subtítulo se llama El alcalde Michael Unterguggenberger y el proyecto monetario de Wörgl 1932-1933. Es un libro de 390 páginas. Existen,
por supuesto, también libros menos extensos sobre Wörgl, pero quien quiera informarse en detalle puede profundizar aquí en el tema. Antes de la pausa estuve hablando del asombroso desarrollo de la sensualidad en esta Edad Media floreciente y próspera. También lo había descrito Karl Walker refiriéndose en parte al señor Eduard Fuchs, que fue un coleccionista de arte en la primera y segunda década del siglo pasado en Alemania. Había publicado 6 libros, mejor dicho, la edición que se hizo más tarde en libro de bolsillo contiene 6 tomos. Los libros llevan el título en castellano Historia Ilustrada de la Moral Sexual. Les aseguro, coger estos libros y leerlos es una delicia. No quiero decir más al respecto. Lo único es que estos libros de momento están agotados. Quizás se encuentran en una librería de ocasión o en Internet. Vale la pena la lectura incluso si solamente se consigue un tomo. Quizás son unos libros perfectos para estos tiempos más contemplativos ahora de fin de año y Reyes. Es realmente increíble lo que había existido aquí en Centro Europa de diferentes estilos y formas de vivir. Y esto en muchos aspectos. Lo que se refiere a mí, yo nunca oí hablar de esto ni en el colegio, en la asignatura de historia, ni en la carrera de económicas. Bueno, estas fueron algunas ideas de lectura sobre el tema. En la pausa puse en la pizarra un gráfico, es una inauguración mundial. Lo puse hace poco de forma todavía más esquemático en una clase de la universidad, pero entre tanto ya ha madurado más. Espero conseguir que se entienda con la ayuda de la ilustración lo más esencial del dinero de los Praxeaten. Aquí está la autoridad con el derecho de la acuñación de las monedas. Estos fueron obispos o señores feudales. En la cima de la pirámide social se situaba el rey o el emperador, y de ahí se bajó en la jerarquía social. El derecho de acuñar monedas no lo tenía cualquier persona. No se podía coger oro o plata y acuñar monedas así por las buenas. Si alguien lo hubiera hecho, habría creado monedas falsas y cometido un delito. Existió, por lo tanto, un privilegio, y este derecho de acuñación lo tenía esta institución o esta persona autorizada. Y como este en alemán llamado Münzherr o no quería o no podía organizar y hacer todo él mismo en todos los lugares, concedió licencias para acuñar monedas. De ahí viene posiblemente el apellido Müntefering. Me refiero a nuestro ex vicecanciller y ministro de Trabajo. En castellano sería que es una persona armada con monedas. A ver qué en este contexto es capaz de hacer en su nuevo puesto como presidente del Partido Socialdemócrata. Bueno, naturalmente concedió este Münzer estas licencias para acuñar monedas con el fin de conseguir ingresos. Con esto empieza aquí el gráfico. A este acuñador autorizado se le dio esta licencia, pero como ocurre con las licencias hay que pagar algo por ella. Lo he indicado aquí, es decir, con una cierta cantidad de la ingresada la tuve que pagar al rey. Pero para él, esta es su arca, le queda todavía algo. Este empieza, por lo tanto, a hacer de oro y plata. No, perdón, no tenía que ser oro. Podían ser metales, chapa. Este empieza a acuñar o deja que acuñen las monedas, por ejemplo, con su retrato. Me hubiese llevado demasiado tiempo hacer aquí los diferentes retratos, por eso los he marcado con triángulos. Un triángulo significa ahora una acuñación de un cierto tipo. Por ejemplo, existió una moneda acuñada por el obispo de Magdeburg que se llamó Wichmann en el año 1150, más o menos. Él empezó a acuñar estas monedas tan finas con su retrato y las metió en circulación. Aquí he indicado de forma escueta el transcurso del tiempo. Él las metió en circulación, es decir, en el circuito económico. Ahora se podría preguntar cómo lo hizo. También él tuvo que cumplir con algunas tareas públicas, por lo tanto, tuvo que gastar dinero. Y lo llevó a cabo con estas monedas que él mismo produjo o acuñó. En alemán se podría usar en este contexto el verbo blechen,
que es otra forma de decir pagar. Y la pregunta es si el verbo blechen viene de blech, chapa. Se me ha ocurrido ahora. Podría pagar. Ahora esto. De estos momentos me alegro siempre de forma especial. El obispo entonces pagó con estas monedas y realizó sus gastos de Estado, por ejemplo, construyendo una iglesia o monasterio y otras cosas con este dinero acuñado por él mismo. Así llegó el dinero a los artesanos, en términos generales, a los partícipes de la economía. Con esto ya estaba en el circuito económico. Un momento, aquí falta una línea decisiva. Y transcurrido algún tiempo ocurrió lo que he mencionado antes de la pausa. Se anunció la retirada del dinero. Das Geld wurde verrufen, aber das hat nichts mit in Verruf geraten zu tun. Es hieß nur, das Geld wurde verrufen, also es wurde Como hoy en día los coches para que vuelvan al taller por un cambio de una pieza defectuosa. El motivo inicial para esta retirada fue el final de un cargo de una de estas autoridades seculares o eclesiásticas autorizadas de acuñar monedas, o su muerte. Entonces vino el siguiente y este pensó en su propio provecho y no quiso que circulara el retrato de su predecesor. Quería ver su propio retrato acuñado en las monedas. Quizás también para que a la gente se le grabara en la memoria quién era la nueva autoridad. Esto fue inicialmente el motivo. Al obispo Wichmann se le ocurrió la idea de no esperar hasta su muerte para que le sustituyeran por otro, sino que podía llevar a cabo esta retirada de dinero durante su vida, en ciertos intervalos, pero como ya he dicho antes, con efecto sorpresa. Entonces se anunció la retirada del dinero, se fundieron las monedas y se les dio después un nuevo diseño, pero con el mismo retrato. Siempre es posible cambiar algo. Esto lo he indicado aquí con los cuadrados. Esto es una nueva acuñación. ¿Qué pasa ahora con este nuevo dinero? Y ahora viene un momento muy decisivo. A los que han entregado aquí 4 monedas, se les devolvían solamente 3. Se podría decir, vaya, esto es estafa, esto es saqueo. Sí, el interés de este obispo y de otras autoridades monetarias fue que se llenaran con esta retención de la cuarta parte, es decir, con el 25%, en parte las, para decirlo así, arcas estatales, y se apartó otra parte. Esta fue la tasa que se tenía que pagar al rey por la licencia. Pero hay que gastarlo de alguna forma. ¿Cómo? De alguna forma lo tenían que gastar después de haberlo retirado. Este dinero se devolvía a aquellos que antes tuvieron estas monedas. Ahora, estos tienen las nuevas monedas. Las antiguas ya no son válidas. Y ya están en circulación estas nuevas monedas, pero como acabo de decir, una cuarta parte se la quedó la autoridad monetaria. Esto se llamó señoreaje. Escuchando este término de entrada quizás no se entiende mucho. Fue un reajuste. De las 4 se quitó una, es decir, un 25% de reducción para las arcas estatales, para el tesoro estatal. Todavía hoy en Inglaterra y otros países se llama el ministro que se ocupa de estas tareas justamente así, ministro de Hacienda y Tesorería. Esto no significaba necesariamente que la autoridad monetaria en este tiempo
tiempo lo dejara ahí, en las arcas, sin usar. Lo pudo también emplear para otros fines. Ahora, se podría pensar que la cantidad total de dinero se estaba reduciendo con cada retirada de las monedas. Y esto es cierto. Para evitarlo hacía falta crear, es decir, acuñar algún dinero nuevo. He dibujado en la pizarra solo una fase. Esto continúa y fue superpuesto con el tiempo con unas acuñaciones de monedas adicionales. Aquí esto es un aspecto bastante interesante. Como el dinero ya no tenía valor, lo lógico era procurar gastarlo antes de su retirada y también antes de este cambio que se realizaba de esta forma, restando una cuarta parte. Aunque se estaba reteniendo esta cuarta parte por razones individuales y egoístas de la autoridad monetaria, se podría interpretar de otra forma. Todos los señores han, cada uno a su manera, recaudado dinero y lo están haciendo hasta la fecha. Por ejemplo, hoy en día lo llaman impuestos. Sería ya casi una situación paradisíaca si nosotros solamente tuviéramos que pagar en total un 25% de impuestos. Comparado con lo que tenemos hoy, es una carga fiscal relativamente pequeña. Además, tiene una ventaja, y es que nadie se puede esquivar. En caso de que en esta época ya hubieran existido los paraísos fiscales, nadie habría ido. No se puede eludir pagar los impuestos si se recaudan de esta forma. ¿No sería esto un tema sobre el que valdría la pena reflexionar y preguntarse si se podría transponer de forma modernizada al sistema fiscal y monetario de hoy en día? ¿Se acabaría la evasión fiscal? No estaría nada mal, ¿o cómo lo ven? ¿Qué más se podría aprender de este ejemplo? ¿Quién tiene aquí la competencia de la creación del dinero? En este caso, de la acuñación de la moneda. La autoridad monetaria, en esta época el soberano. Si se transfiere a la fecha de hoy en día ya no tenemos un rey, al menos no en nuestro país, entonces el soberano es formalmente el pueblo. Existen los representantes del pueblo, existe el Parlamento, en los Estados Unidos el Congreso, en Alemania el Bundestag, la Cámara Baja, y el Bundesrat, el Senado, donde el gobierno es elegido por la mayoría de la Cámara Baja. Si se transfiere esto a las circunstancias actuales, entonces correspondería al Estado, es decir, al Estado federal, al presupuesto federal y al gobierno o a una institución pública a este nivel nacional, tener la competencia y el privilegio de meter en circulación el dinero. Y esto sin haberse endeudado con nadie, sin caer en la deuda del Estado, en la trampa de la deuda pagando intereses durante toda la duración de los créditos y del endeudamiento. Ya en la última conferencia hemos visto, cuando el tema fue el Estado enredado en la trampa de la deuda, que al Estado no le es posible quitarse de encima el lastre de la deuda porque la dinámica inherente a nuestro sistema monetario necesita el crecimiento permanente del endeudamiento del Estado, en contra de todas las declaraciones de buena voluntad de todos los ministros de finanzas del turno o de cancilleres. El sistema necesita el creciente endeudamiento del Estado, pero aquí el Estado estaría en la situación de crear él mismo el dinero y meterlo en circulación. En este contexto daría lo mismo si fuera dinero de Praktiaten, hecho de cualquier tipo de metal o papel dinero. Esto sería posible, que el Estado mismo o una institución pública es el creador del dinero. Y esto no solamente es una mera idea irrealizable, sino esto ha existido en el pasado repetidas veces. Especialmente interesante en este sentido es la historia monetaria de los Estados Unidos. Este tema lo hemos tocado algo más bien por encima en las últimas conferencias, pero quizás ahora se pueda entender mejor. Por lo tanto, volvamos a este asunto. Regresamos a la época en que las colonias norteamericanas
americanas todavía dependían del British Empire, del Imperio Británico, y en que su dinero todavía se emitía por el Banco de Inglaterra. La intención de Inglaterra fue no abastecer las colonias con demasiado dinero, porque su objetivo principal fue saquearlas y transportar los recursos, es decir, la materia prima y los productos agrícolas lo más rápido posible a los puertos para llevárselo. Inglaterra actuó de esta forma con todas sus colonias, las saqueó y las dejó desangrar, abasteciéndose de esta manera con todo lo que necesitaba. Inglaterra no tuvo ningún interés en que se crearan infraestructuras en el interior de las colonias. Significa que no se construyeron vías de comunicación interconectadas. Se procuró solamente que todos los productos se llevaran desde el interior del país a los puertos y que se restringiera el abastecimiento con dinero. De esta forma no se pudieron desarrollar circuitos económicos por falta de dinero. Tuvo que haber existido una enorme miseria. En realidad, mucha gente se fue a América porque la situación en Inglaterra era insostenible, por razones de las que estábamos hablando en otras conferencias. Muchos emigraron con grandes esperanzas. El lema fue Go West, pero lo que encontraron ahí fue también una miseria tremenda. Se dice que muchos de ellos volvieron a Inglaterra, o aquellos que anteriormente se fueron justamente por causa de la miseria. Pero parece que esto fue menos terrible que quedarse en las colonias. Se cuenta que en algunos momentos el flujo de personas que regresaron fue en cifras netas mayor que la emigración anterior hacia las colonias americanas. Mis explicaciones se basan en un libro del autor Stephen Zarlenga. El libro se llama en alemán Der Mythos vom Geld. En castellano sería El mito del dinero, la historia del poder, un libro extremadamente interesante, y un capítulo largo trata de la historia del dinero en los Estados Unidos. Para combatir esta miseria, a los gobiernos coloniales se les ocurrió crear una moneda propia, en el fondo muy similar a este dinero aquí. No tenía que ser necesariamente igual que estos Prakteaten, pero crearon su propia moneda, también crearon ya moneda papel y no tuvieron que endeudarse con ningún banco, por consiguiente no cayeron en la trampa de la deuda, no cayeron en la dependencia del pago de los intereses y pudieron pagar sus tareas públicas que de otra forma hubiera sido imposible financiar. Una de las personas que promovió muy activamente este tipo de dinero fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, fue Benjamin Franklin. Hizo un viaje a Inglaterra y se dice que en esta ocasión fue preguntado por los banqueros y los hombres de negocios y probablemente también por los políticos a qué era debido el florecimiento de estas colonias, según su opinión, y por qué habían prosperado económicamente, como lo estaban haciendo, además con la clara diferencia de la situación anterior. Entonces él dijo que el secreto radicaba en la creación del dinero por parte de una institución pública y que nosotros seríamos los propios creadores del dinero. Estas palabras llamaron mucho la atención y, por desgracia, algunos de los banqueros tocaron todas las teclas para que terminase cuanto antes este sistema monetario independiente, esta moneda colonial propia que lo llamaron Colonial Script, y de hecho consiguieron que la prohibiesen. A raíz de esta prohibición todo se fue otra vez a pique, pero parece que el pueblo americano entendió muy bien esta relación y se irá a hablar ahora desde su perspectiva. Se manifestaron así diciendo que con nuestro dinero nuestra economía estaba en plena flor y ahora los ingleses, el poder colonial, nos ha por la fuerza devuelto su moneda junto con el sistema del interés y unido con la creciente deuda del Estado, llevándolos hacia una crisis con la miseria creciendo sin parar. Esta declaración económica y social es para Stephen Zarlenga y otros autores la causa principal que supuso el auge de este movimiento revolucionario del norte de América y que al final condujo a la independencia y la fundación de los Estados Unidos.
Todo esto es extremadamente interesante. Luego hubo otro acontecimiento que mencioné el mes pasado, pero que quiero añadir a este contexto otra vez. Como Inglaterra no supo impedir la independencia, tampoco con una intervención militar, entonces creó enormes cantidades de dinero falso de la nueva moneda de los Estados Unidos y lo metió en circulación, mermando de esta forma considerablemente el poder adquisitivo de la gente para poder decir luego: mirad, el dinero que vosotros estabais creando no tiene ningún valor. No, el hecho es que lo han devaluado de esta manera, de forma premeditada, con este dinero falso. Qué interesante es todo esto. Al menos me parece, sobre todos estos acontecimientos no he leído nada que realmente aclare lo ocurrido en los libros de economía de estos famosos teóricos de la economía, como Adam Smith, ni siquiera de Carlos Marx, por no hablar de los neoclásicos, ni de todas las teorías posteriores. Estos economistas esquivaron este tema tan importante, no lo tocaron. Y el señor Zellenger es bastante drástico en su forma de expresarse. Él dice que estos economistas no son, en el fondo, científicos, sino son predicadores de la teología de los bancos. Sí, estas son palabras directas y claras. Es una teología en el sentido de que es un credo, no una ciencia, y se prestan para este servicio, para llamarlo así, de camuflaje, por ejemplo, de asuntos como este. A la persona encargada de dar forma al libro en la editorial donde se publicó el libro, tienen que haber dolido tanto los dedos por esta expresión que escribiendo el índice la cambió en los predicadores de la teoría de la banca. Incluso un empleado de una editorial podría tener una reacción de rechazo, de tipo: esto no se dice. Zellenger se expresa sin rodeos. Por desgracia, este libro, según mi información, está agotado. Habría que intentar conseguirlo en una librería de ocasión o en Internet. Es una fuente de información extraordinaria. El tema de la historia de la moneda americana se describe también muy bien en un nuevo libro que se basa, entre otras muchas fuentes, también en Stephen Zellenger. El nombre de la autora de este libro lo quiero poner en la pizarra: Helen Hodgson Brown. Helen Hodgson Brown. Y el libro se llama The Dollar Crash. El subtítulo del libro no conecta directamente con lo que estábamos tratando ahora mismo, pero sí fue un tema en otras conferencias. La historia tan chocante del Banco Central norteamericano, nuestro sistema monetario y cómo nos podríamos liberar de ello. Este libro acaba de salir y está muy bien escrito, además de forma comprometida, y como ya he dicho, contiene muchas páginas sobre la historia de la moneda de los Estados Unidos. Este conflicto por la competencia, por el privilegio de la acuñación de la moneda, en la época que estábamos tratando antes, más tarde de la creación del dinero papel, y quiero añadir, en tiempos más remotos, la posibilidad hoy en día de crear dinero bancario o real. Lo vimos con más detalle en la última conferencia. Este fue toda una lucha feroz. Y hubo fases en la historia de la moneda americana donde la creación del dinero estaba en manos del sector público. Y estas fueron fases de una gran prosperidad económica, pero el sector bancario privado no quiso tolerarlo y tocó todas las teclas para que la creación del dinero volviera a estar bajo su control y para poder instalar de nuevo un sistema monetario con el interés en el que el Estado tuvo que pedir prestado el dinero del sistema bancario, etcétera, etcétera, cayendo inevitablemente en la trampa de la deuda. Un evento clave en este proceso de devolver al sector privado la competencia de la creación del dinero fue la fundación del Federal Reserve System, del Banco Central Norteamericano, en el año 1913. 23 de diciembre. Sí, y esto ocurrió en el Congreso el día 23 de diciembre
cuando en esta sesión algunos ya estaban ausentes y otros quizás ya estaban con sus pensamientos, al menos en parte, en otros mundos. También sobre este tema quiero aportar un libro, creo no lo tengo conmigo, pero voy a poner el autor en la pizarra, G. Edward Griffin. Die Kreatur von Jekyll Island, en castellano sería La criatura de Jekyll Island. Por el título se podría pensar que es una novela policíaca o algo parecido, y es cierto, se lee como si fuera una. La criatura de Jekyll Island. La historia es que aproximadamente en el año 1910 o 1909 se reunieron de forma secreta un grupo de banqueros de alto rango, es decir, personas que procedían de familias de banqueros importantes en esta isla que pertenecía a uno de estos clanes. Era de su propiedad. Cuando despertó la curiosidad de los periodistas preguntándose por el porqué de esta reunión de personalidades de tan alto rango, se comunicó a la prensa que se trataba de cazar patos. Y de hecho se vistieron con ropa como si fueran realmente de caza. Tenían la pinta de cazadores de patos. Pero entre tanto ya se sabe cuál fue realmente el motivo de esta reunión. Elaborar el proyecto de ley para la fundación de un banco central, al que se daría la competencia de la creación del dinero, de la emisión del medio legal de pago, es decir, del dólar. Este Banco Central fue fundado por un consorcio de bancos privados. Para que no despertara demasiada sospecha y resistencia, se le dio una apariencia neutral, llamándolo Federal Reserve System, sistema de reserva federal. Por la palabra federal, todo el mundo piensa que es federal o público. Es hasta hoy un banco central con la competencia de emitir el dólar primeramente como medio de pago nacional y meterlo en circulación naturalmente con un interés. No es nada natural, es en contra de lo natural, es antinatural. Desde el principio, la Fed ha metido dinero en circulación ligado con un interés y el Estado tiene que endeudarse con un dinero con esta carga de interés y por consiguiente cae inevitablemente cada vez más en la trampa de la deuda. Esta es una historia tan tremenda y increíble, pero lo tremendo todavía no termina ahí, pues todo esto está como escondido. El gran público no se ha enterado hasta hoy. En su momento el Congreso y el público fueron sistemáticamente engañados. Todos los pormenores de cómo llevaron todo a cabo se encuentran en este libro. Al principio tuvo que haber existido la máxima discreción. Luego a algunos que habían participado en ello tendrían que tener más remordimientos cuanto más tiempo transcurría. Y empezaron a abrirse un poco. De esta información el autor ha reconstruido lo que realmente había pasado. Todo esto es, de verdad, como una novela policíaca. Pero fue y es la triste realidad, hasta hoy. Hasta hoy. Con esto ya estoy entrando en el otro tema, en el otro punto clave y problemático del que estuve hablando en las dos últimas conferencias, y esto es el tema de la creación del dinero. ¿Quiénes son los creadores del dinero? ¿Quiénes son los señores de la creación del dinero? Históricamente, uno de los bancos centrales más importantes fue el Banco de Inglaterra. Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra fue fundado en el año 1694. A propósito, también en este caso es bastante interesante ver las circunstancias de su fundación. Ocurrió también con la máxima discreción. Otra vez hizo falta recurrir a un engaño, pues ya existía en esta época un parlamento. Y la ley para la fundación de este Banco Central, que en la historia no era un banco cualquiera, fue escondido en algún proyecto de ley sobre el tonelaje de barcos, es decir, cómo, con qué y cuánto se deben cargar los barcos, y bajo el artículo 37, apartado 2.a, no estoy muy seguro de los números, lo habían escondido de tal forma como una aguja en un pajar. Hicieron esta ley
y fundaron el Banco de Inglaterra como una sociedad anónima y privada. Es decir, un tal señor William Paterson buscó accionistas, William Paterson, y fundó una sociedad anónima. Los accionistas pagaron sus participaciones en forma de oro, y sobre la base de este oro añadió papel moneda de una forma que expliqué en la última conferencia paso a paso. No lo quiero repetir ahora. Añadió papel moneda. Él confiaba en que solo se cambiaría como máximo, por ejemplo, un tercio de este papel moneda en algún momento en oro. Es decir, sobre este, digamos, patrón oro, creó un volumen de papel moneda que fue 3 veces más que el oro depositado. Mientras que el primer billete fue cubierto 100% por oro, los otros 2 fueron metidos en circulación a través de crédito. Y crédito significa intereses, principal del préstamo y garantía. Intereses, principal del préstamo, garantía. Esto es creación del dinero de la nada. Además, realizado a través de un engaño, porque aquí sobre el billete estaban puestos los símbolos e insignias del rey. Por lo tanto, todo el mundo pensaba que el soberano, el rey, había metido en circulación el dinero. También fue aceptado como pago de impuestos. Esto es siempre muy importante, que el dinero es aceptado como tal, como medio de pago por parte de la población. Todo esto estaba garantizado y acordado con el rey Guillermo III de Inglaterra, del que se dice que fue el mundo financiero que había promovido activamente su coronación. Le coronaron como rey para que justamente pusiera en marcha esta ley, una ley que quitó la competencia de la creación del dinero de la mano del soberano y la transfirió a las manos de un sistema bancario privado. En este caso, al Banco Privado de Inglaterra. Sobre todo este tema nunca leí nada. Un economista hizo una observación y la encontré bastante tarde. Y esto fue el economista David Ricardo, que había criticado algunas décadas después de Adam Smith que todo este asunto sería algo tremendo y increíble, que la creación del dinero no debería estar en manos privadas. Pero sobre esta observación no se encuentra nada en absoluto en los libros de curso de la carrera de económicas. Al menos yo no he encontrado nada durante décadas en mi vida profesional. En otros contextos sí se menciona David Ricardo, pero sobre esta observación no se encuentra ningún rastro. Todo esto es realmente muy asombroso. A propósito, el predecesor de este Banco Central fue el Banco de Suecia, el Banco Nacional o Central Sueco, algunos años antes. Hay que decir que su poder e influencia nunca fue tan grande, pero de todas formas, también en este caso, el engaño es evidente, ya que su moneda se llama corona, la corona sueca y la corona noruega y la corona danesa. ¿Existe una mejor forma para aparentar que el dinero es estatal, público y metido en circulación por el soberano? Detrás de todo esto, también en el caso del Banco Central Sueco, se escondió, según mis conocimientos, un Banco Central privado. Un Banco Central privado en manos de unos banqueros del sector privado y equipado con un monopolio increíble, además de un privilegio sobre algo del que todos los partícipes de la economía están necesitados como el aire para respirar, y que se mete solamente en circulación con un interés. La consecuencia es que gran parte de la sociedad y el Estado están empujados a que se endeuden cada vez más. Al principio nos pusimos de acuerdo en seguir con la conferencia sin interrupciones. Las preguntas se pueden hacer después, por favor. Habrá suficiente tiempo luego para las preguntas y para el debate. Pido vuestra colaboración. Con la excepción de David Ricardo, los otros economistas se habían callado sobre este asunto. Ningún comentario, nada de nada, ni mu, ni siquiera alguna mención acerca de la observación crítica de David Ricardo. Tampoco lo han hecho los medios de comunicación. Ningún comentario, nada de nada.
Pero hubo una persona que no es tan desconocida, menos todavía aquí en este centro, donde tanto se le valora. Johann Wolfgang von Goethe, el gran clásico alemán. Johann Wolfgang von Goethe. Un momento, ¿dónde está el libro de Tanz um den Gewinn, el baile por el becerro de oro? Quiero leer una pequeña parte en voz alta. Johann Wolfgang von Goethe ha tratado este tema de la creación del dinero, de la creación del papel moneda de la nada en una obra no tan insignificante. Esto es en su obra maestra de Fausto. Una parte importante del Fausto, parte 2, está dedicado a este tema. Hay un autor, el señor Hans Christoph Binswanger, que se ha ocupado de ello. Hasta entonces ni siquiera los observadores del mundo del teatro se dieron cuenta. También es cierto que esta segunda parte apenas se representa. Hans Christoph Binswanger, que aparte de ser catedrático de economía, tiene en su currículum también una fuerte formación antroposófica. Había publicado hace más o menos 20 años un libro con el título Geld und Magie, el dinero y la magia. Este libro habla de la creación del dinero de la nada y su importancia para el desarrollo y dinámica del sistema capitalista. Además, da una interpretación poco convencional, pero en realidad tan obvia, de la parte 2 del Fausto de Goethe. En esta parte tiene un papel la figura de Mefistófeles, igual que en la primera parte. En el Fausto parte 1, el personaje Fausto pensó que iba a encontrar por primera vez en su vida el gran amor, con Gretchen, pero todo se vino abajo. Fue una gran decepción de amor para él. Entonces, la parte 2 describe las consecuencias que a menudo traen estos tipos de decepciones. Describe cómo una persona más bien normal se convierte en un personaje de carácter más bien arrogante y duro. Lo intenta ahora de otra forma, buscando el éxito con poder y con dinero, etc. Mefistófeles se da cuenta de este cambio en Fausto y quiere pactar algo nuevo con él. Mefistófeles quiere que Fausto convenza al emperador que acepte su plan. Hay otro personaje, el canciller, claro, no el nuestro de ahora, el canciller federal. Ya tenemos todos los personajes, Mefistófeles, el canciller, el emperador, también hay un mariscal y un tesorero. Entonces, en esta parte 2 del Fausto se encuentran líneas como estas. Mefistófeles, qué señores tan sabios, ya lo veo. Cuando no tocáis algo, no está aquí. Cuando no lo agarráis, no es realidad. Lo que no calculáis, no es verdadero. Y lo que no pesáis, no tiene peso. Solo lo que acuñáis, pensáis que vale. Mefistófeles está hablando aquí de la creación del papel moneda. Tenéis, dirigiéndose al emperador, que entenderlo ya de una vez. El dinero no tiene que ser hecho de monedas. Estáis agarrándoos a este concepto. Tenéis que liberaros de esto. También se puede crear papel moneda. Y con esto también se pueden hacer cosas, siempre y cuando uno tenga el privilegio. Dice el canciller, bastante dicha tengo en mi vejez. Oíd y ved este papel fatídico, que ha transformado en bien todo dolor. Se hace saber a cuantos esto vieren. Esta cédula vale 1000 coronas. Como fianza segura lleva en prenda un sinfín de tesoros enterrados en el imperio. Por lo tanto, un papel tiene valor. ¿Y por qué? Si se acepta este papel como dinero, entonces habrán pedidos y se sacarán, por ejemplo, los recursos naturales de la tierra y se producirán cosas y se animará la economía con papel moneda. Canciller, se ha ordenado apenas sacaros que por esta se canjeen.
Estas líneas no son tan claras, pueden significar que el oro se saca posteriormente de la tierra y se usa como reserva oro para el moneda papel, o pueden significar que se crea con el Producto Interior Bruto que se coloca después como la oferta frente a la demanda que se realiza con el papel moneda creado. A continuación habla el emperador, que todavía muestra su escepticismo. Emperador: me parece un horrible engaño, un crimen. ¿Quién imitó mi rúbrica imperial? ¿Ha de quedar impune tal delito? Esto quiere decir que, también en esta época, todos estos papeles tenían que tener el mismo aspecto y aparentar como si todos procedieran del soberano, además llevando su firma. El emperador firmó una vez uno de estos papeles y luego habían unos 100 copistas, todavía no existían tiendas para hacer fotocopias, y estos copistas, digamos, reprodujeron a mano esta firma. ¿Es esto lo que quería decir esta parte? Entonces el emperador ya no se siente tan cómodo, se inquieta y dice: ¿cómo una firma se ha convertido en 100 o 1000? A esto el tesorero responde: recuérdalo, tú mismo lo has firmado anoche, cuando hacías este gran pan. El canciller te habló así con nosotros. Otorga la mayor dicha festiva, la salvación del pueblo, con tu firma. Firmaste en claro, y esa misma noche grabadores a miles lo imprimieron para que el beneficio llegue a todos. La serie entera hicimos enseguida, de 10, de 30, de 50 y 100. No piensas cuánto bien le ha dado al pueblo. Y tu ciudad, en muerte casi hundida, ve cómo vive y zumba de alegría. Aunque tu nombre ya era grato al mundo, nunca se le miró con tal cariño. Ahora el alfabeto está de sobra. Con esas letras todos son felices. Esto es creación del dinero de la nada. Aquí, en este caso, con el soberano. Lo que Goethe no menciona, y supongo que no sabía, que en este momento histórico el soberano ya había caído en la dependencia de un sistema bancario privado. Pero todo el resto, ¿con qué claridad lo ha descrito? Y el emperador sigue siendo escéptico. Emperador: ¿y mi gente lo acepta igual que el oro? ¿Y la corte y ejército les sirve de paga? Aunque me extraño, he de dejarle. El emperador no lo entiende en absoluto, pero si funciona, ¿por qué no? Además, de esta forma crece su fama y le hace honor. Esto es nuestro Goethe, su famoso Fausto. ¿No es esto fantástico? Pero, como ya he dicho, los economistas ni una palabra, nada de nada, ni mu. Nada sobre la creación del dinero como tal, ni mucho menos sobre la problemática que existe si la creación del dinero no está en manos de una institución pública, sino en manos de un sistema bancario privado. Pero, como lo he expuesto antes, la Fed, el sistema de reserva federal norteamericano, como en su día también el Banco de Inglaterra, está hasta la fecha en manos de accionistas privados. Yo no me lo pude creer durante mucho tiempo cuando oí hablar de ello por primera vez, pero los datos se confirmaron una y otra vez. En caso que no fuera así, por favor, que me faciliten las fuentes que demuestren que entre tanto ya no es así. Pero respecto a su fundación y trayectoria histórica no cabe ninguna duda, está comprobada y bien documentada. Tampoco soy el único que ve en esto algo problemático, sino existieron personajes muy conocidos en la historia que compartían este punto de vista. Los mencioné en las últimas conferencias, pero todavía no leí en voz alta ningún comentario de ellos. Me gustaría hacerlo ahora. Se trata de algunos presidentes de los Estados Unidos. Las citas las he también introducido en mi libro El baile por el becerro de oro, en la página 61. En Internet se puede ver un vídeo con el título The Money Masters. The Money Masters.
No estoy seguro si el título se escribe en una palabra o en dos, pero de todas formas se puede encontrar sin problemas. Y a aquellos que saben inglés es realmente muy recomendable ver este vídeo de 3 horas sobre la historia del dinero en los Estados Unidos, con citas de personalidades muy conocidas, ante todo de diferentes presidentes, que en la mayoría de los casos solo hicieron estos comentarios después de su mandato. Se puede suponer, si hubieran dado estos o similares comentarios antes, no habrían llegado a ser presidentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, Thomas Jefferson. Si el pueblo norteamericano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, privarán primero por medio de la inflación y luego por la deflación al pueblo de toda propiedad. Werden die Banken, also mit diesen beiden Mitteln, erst Inflation, dann Deflation, das Volk all seines Besitzes berauben, until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered. Hasta que sus hijos despierten sin techo en el continente que sus padres conquistaron. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people to whom it properly belongs. El poder de emisión debería ser retirado de los bancos y restaurado al pueblo, a quien pertenece en propiedad. Y otro presidente americano, esta vez, por ejemplo, Andrew Jackson. Si el Congreso tiene el derecho por la Constitución de emitir el papel moneda, entonces se le concedió para que sea utilizado por ellos mismos y no delegado a individuos o corporaciones, es decir, corporaciones privadas. O Abraham Lincoln, que se había comprometido mucho con este asunto y consiguió que la competencia de la creación del dinero volviera al Estado. Como saben, Lincoln fue víctima de un atentado. Alguna gente sospecha que hay una relación entre su muerte y su política monetaria, pero no está demostrada. Pero escuchamos a Lincoln. The government should create, issue and circulate all the currency and credits needed to satisfy the spending power of the government. El gobierno debería crear, emitir y poner en circulación la moneda y el crédito necesario a fin de satisfacer el gasto gubernamental. Y el poder adquisitivo de los consumidores. By the adoption of these principles, the taxpayers will be scared immense sums of interest. Adoptando estos principios, los contribuyentes podrán ahorrar grandes sumas de dinero en intereses. Money will cease to be master and become the servant of humanity. El dinero dejará de ser el amo del mundo y se convertirá en el servidor de la humanidad. Y por último, la observación muy notable y también más que clara de Woodrow Wilson, que firmó en el año 1913 el Acta de la Reserva Federal. Después de su mandato dijo lo siguiente: soy el hombre más infeliz. Involuntariamente he arruinado a mi país. Una gran nación industrial está controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado.
el crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres. Hemos llegado a ser uno de los peor gobernados, uno de los más controlados y dominados gobiernos en el mundo civilizado. Ya no un gobierno de libre expresión. Ya no un gobierno por convicción y el voto de la mayoría. Sino un gobierno por el criterio y la coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes. Vaya palabras más directas y claras. Quiero hacer una observación más. El presidente Kennedy empezó la tarea de devolver la competencia de la creación del dinero al Estado. Por momentos habían billetes de dólares en circulación en los cuales solamente se ponía United States of America y ya no la inscripción Federal Reserve System. Fue su padre, si no me equivoco, que le advirtió de forma insistente para que no tocara este privilegio del sistema bancario privado, porque iba a tener consecuencias graves. Si existe una conexión con su repentina muerte, no lo sé, pero llama la atención que una de las primeras actuaciones de su sucesor, el vicepresidente Johnson, fue la de derogar esta ley de Kennedy. Es decir, no hay que tocar este asunto, no hay que intentar devolver la competencia de la creación del dinero al Estado. La primera consecuencia fue que bajo el mandato de Johnson, esta competencia volvió a tener plenamente la Fed. Y segundo, y esto va más allá del punto primero, volvió a manos del sistema bancario privado que la había fundado, o mejor dicho, se la transfirió a unos consorcios de bancos grandes que habían participado muy activamente en la creación de la Fed, de su Fed. Expliqué la última vez que el sistema bancario privado está capacitado para crear, sobre la base de un dinero en efectivo que se ha inicialmente ingresado en unas así llamadas cuentas a la vista, más conocidas como cuentas corrientes, crear mediante créditos sobre estos ingresos realizados X veces más dinero bancario o giral. De esta forma funcionaba ya el sistema monetario en los años 30 del siglo pasado y el economista Irving Fisher, que he mencionado antes en otro contexto, dijo, después de sus propias experiencias nefastas de las que estuve hablando antes de la pausa y después de su pronóstico completamente erróneo, todavía algunos días antes del crash bursátil en Nueva York, que todo iba estupendamente bien y la economía estaba desarrollándose muy favorablemente. Entonces la cruda realidad le había dado una buena lección, o mejor dicho, una mala lección, y él empezó a hacer una severa autocrítica e intentó encontrar las verdaderas causas de la crisis, que quizás hasta entonces nadie se había dado cuenta, ni los teóricos del dinero, ni todos los economistas. Irving Fisher concluyó que de todo el volumen del dinero en circulación en los Estados Unidos de la época, es decir, del dinero bancario y del dinero en efectivo, solamente un 10% era dinero en efectivo y un 90% dinero bancario. Y ya se puede imaginar las consecuencias. Si aquí esta base disminuye porque se saca más dinero en metálico, entonces hay que reducir drásticamente los créditos que se habían creado sobre esta base y en forma de dinero bancario. Porque si no, sobre una base cada vez más pequeña, todo sería aún más insostenible. Esto es justamente lo que ocurrió. Los bancos comerciales norteamericanos cancelaron y no renovaron los créditos, y esto masivamente, y no concedieron nuevos créditos. Los bancos no tuvieron más remedio que reducir drásticamente la concesión de créditos que se había dado en la gran mayoría de los casos en forma de dinero bancario.
por un factor potencializador de 10. La consecuencia fue que se estranguló la demanda, que de un golpe cayó a pique, rompiendo de esta manera el circuito económico del que estaba hablando antes. Esto causó la crisis de la banca y el paro en masa, la quiebra de muchas empresas, etc. De esta estructura básica no se ha cambiado en el fondo hasta hoy nada, excepto quizás que la parte del servicio de los pagos sin efectivo, entre tanto, ha aumentado enormemente. Es decir, el factor que el señor Fischer había calculado en su día para los Estados Unidos de 10:1, más o menos, se ha convertido en algunos países en 20:1. Se dice incluso en algunas partes en 40:1. Esto depende de cómo se han extendido ya los pagos sin efectivo y también de las leyes, si son más permisivas o más restrictivas, pero en el fondo no se ha cambiado nada de esta construcción totalmente inestable y frágil del sistema monetario. Y ahora se entiende quizás mejor el pánico que tienen los banqueros y los políticos a que la gente saque su dinero. No el dinero que ha invertido a plazo fijo de 5 o de 10 años. Este dinero no se puede sacar tan fácilmente. A este dinero, digamos, han renunciado durante algún tiempo. Pero sí, cuando saquen el dinero que está en las cuentas corrientes, estos saldos activos, además sacándolo en metálico, y tenemos pleno derecho a hacerlo en cualquier momento, día y noche, es desde que existen cajeros automáticos. Si la gente retira más que en 10 normales, entonces habrá una fusión del núcleo. La base de dinero en metálico se derrite y toda la edificación se derrumbará. Ahora se entenderá mejor por qué la canciller Merkel dio muy rápidamente esta garantía diciendo que los saldos activos de los titulares de cuentas corrientes y de los ahorradores están seguros. Ella responde de ello. Sí, pero con esta declaración no se puede ir de compras. Lo que haría falta serían algunas leyes que digan en concreto qué va a pasar en caso de que ocurra. Otros países ya lo sufrieron, por ejemplo Argentina, durante el corralito. Y como lo expuse hace un mes, los bancos de aquel país ya no tenían dinero en efectivo y tuvieron que cerrar. Hace poco algo parecido ocurrió en Inglaterra con el banco Northern Rock. Se formaron colas largas de clientes que vivieron también una situación dramática. Aquí en Alemania se logró todavía controlar la situación. Tampoco es para desear que hubiera sido diferente, pero existe un potencial enorme de peligro en este sistema monetario del cual no me he cansado de escribir desde hace años y donde era oportuno también me he expresado sobre ello en las diversas conferencias. Pero no se ha escuchado. Y ahora tenemos el pastel. Esto debería tener algunas consecuencias y de esto se trata, sacar conclusiones y actuar en una situación ya casi de emergencia. Entonces, otra reivindicación sería, aparte de las ya mencionadas, no seguir con el Fractional Banking System, el sistema fraccionario, donde solamente una mínima parte está cubierta con dinero en efectivo, e intentar crear un sistema 100% money, un dinero bancario que sea 100% cubierto por dinero en metálico. 100% dinero es un título de un libro del señor Irving Fisher de los años 30, recientemente por primera vez traducido al alemán. Y en este libro se explica detalladamente el porqué de esta reivindicación. Otro libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo, por favor? Irving Fisher. Otro libro en este contexto es de Joseph Huber. Joseph Huber y de James Robertson. Geldschöpfung in öffentlicher Hand,
creación del dinero en manos públicas, por desgracia, el título crea un poco de confusión, además de sonar un poco interesante, porque en principio todo el mundo tiene la idea de que la creación del dinero está en manos públicas. De hecho, solo muy poca gente sabe que está en manos privadas, e incluso lo están algunos bancos centrales, donde los bancos centrales no son privados, sino de alguna forma estatales o semiestatales. En estos países es el sistema de los bancos comerciales, a los que se les concede la mayor parte de la creación del dinero, y esto a través del dinero bancario, es decir, son los bancos comerciales que crean la mayor parte del volumen del dinero, y están realizando estos negocios bastante libremente, sin depender mucho del respectivo banco central. Apenas existen enlaces que pueden imponer unos límites. Entonces hay que saber que la creación del dinero está en gran parte en manos privadas, en manos de un sistema bancario privado que puede crear dinero de la nada, cobrar intereses por este dinero e incitar a gran parte de la sociedad y al Estado a caer en la trampa de la deuda. Por lo tanto, una reivindicación muy importante sería, como consecuencia del hecho que hemos entrado ya en una situación casi de emergencia, con una crisis que se está agudizando cada vez más, que la creación del dinero esté en manos públicas. La creación del dinero tiene que estar en manos públicas y punto. Esto tiene que ser la reivindicación y, naturalmente, tiene que haber la máxima transparencia. Este librito habla también de forma muy concreta de cómo se podría organizar la transición. Por cierto, el señor Irving Fisher dejó caer una frase destacada, diciendo que la creación del dinero tiene que estar en manos públicas. Es decir, nacionalización de la creación del dinero, esto sí. De los bancos, esto no. Debería seguir existiendo un sistema de bancos privados, pero su tarea se limitaría a prestar de manera responsable el dinero que se les ha confiado y a comprobar muy bien para qué se va a usar este dinero. Todo esto son temas que se han descuidado completamente en los últimos años. Por consiguiente, la competencia de la creación del dinero tiene que pasar a manos públicas, mientras los bancos comerciales, se quedan en manos privadas, pero su función tiene que estar restringido a la tarea de traspasar los dineros que se les han confiado a las operaciones de crédito y no extenderse a la creación del dinero de la nada. Estas tendrían que ser las medidas muy necesarias que hay que tomar para salir de esta crisis que está agravándose sin parar. Ya tenemos varias reivindicaciones. Primero, sacar el interés del sistema monetario existente, quitándole su importancia. Pero no se trata en absoluto de prohibirlo. Silvio Gesell, por ejemplo, nunca habló en ese sentido. Además, esto puede quizás tener algún efecto en sociedades con una base religiosa fuerte, o sea, donde existe la prohibición de cobrar intereses por causas religiosas y donde la gente acepta y sigue estos mandamientos y prohibiciones. En estos contextos puede tener algún efecto, pero nosotros estamos muy lejos de vivir en estas circunstancias. Por lo tanto, prohibir el interés sin más no sirve para nada. No, habría que quitar al interés su base. La forma de llevarlo a cabo sería mediante la así llamada tasa por acaparar, de la que hablamos antes de la pausa. Con esta medida empezaría a circular y fluir el dinero en la economía real de otra forma. Además, se mantendría en circulación, con la consecuencia que el interés se eliminaría en gran parte por sí mismo, o mejor dicho, la tasa del interés se reduciría siguiendo las leyes del mercado, de tal forma que se disminuirían las tendencias de crisis. Esto sería una reivindicación muy importante. Si no se puede realizar esta medida dentro de los sistemas monetarios existentes a nivel nacional, todavía mejor sería a nivel internacional, entonces primeramente al menos a nivel local o regional. Pero no hay que perder de vista la meta más amplia de anclarlo finalmente a nivel nacional o internacional. Esto necesita su tiempo, pero el objetivo tiene que ser bien claro. No hay que perderlo de vista. La segunda reivindicación importante sería que la creación del dinero debería estar enteramente en manos públicas, incluyendo los bancos centrales, no en manos privadas.
y, por supuesto, de forma transparente y controlada democráticamente. Esto no significa, para subrayarlo una vez más, pasarla a los gobiernos. No, los gobiernos pueden abusar de ella, pero nuestras democracias ya tienen los tres así llamados poderes estatales, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y al lado de estas tres facultades y funciones primordiales del Estado haría falta otra, que otros y yo lo llamamos una monetativa, para que suene bien similar, que tiene que ser independiente, claro que sí, pero también y ante todo tiene que ser independiente del sistema bancario privado. Si escuchamos hasta la saciedad que los bancos centrales tienen que ser independientes, entonces hay que decir sí y convertirlo al mismo tiempo en una reivindicación. Por supuesto tienen que serlo, pero lo tienen que ser también del sistema bancario privado. Hay que someter la creación del dinero bajo control público, no darla directamente a los gobiernos, sino crear una autoridad e institución que es a la vez pública e independiente, la monetativa. Otra reivindicación sería, y aquí estos dos economistas, entre otros, son sus defensores, además de Irving Fisher con su reivindicación del 100% money, que al mismo tiempo significa también que la competencia de la creación del dinero bancario no debería estar en absoluto en manos de los bancos comerciales. Ningún tipo de creación de dinero debería estar en manos de los bancos comerciales, sino Vollgeld, como lo llama Josef Huber. En castellano sería dinero integral. El dinero que, entre otros, se ingresa e invierte en el sistema bancario y se traspasa a otros, por ejemplo, en forma de créditos, este dinero debería ser enteramente dinero emitido por el Banco Central. De lo que no hablan Josef Huber y James Robertson, pero me gustaría añadirlo, es que los bancos centrales no deberían tampoco depender de ninguna manera del sistema bancario privado. Deberían estar en manos públicas. Estas son ya varias medidas necesarias que, a mi juicio, tendrían que tomarse. No tiene mucho sentido preguntarse cuáles de las reivindicaciones son más importantes y cuáles son menos importantes. Es todo un paquete de medidas, porque existen varios focos de problemas simultáneamente. Hay, para llamarlo así, diferentes tornillos de ajuste dentro de este sistema monetario. Para evitar una repetición de estas o similares crisis que sufrimos en los tiempos que corren, o para que las mismas no se agraven todavía más, es absolutamente necesario que se dirija la mirada hacia los fundamentos del sistema monetario existente. Este sistema está construido sobre unas bases increíblemente problemáticas y tiene que ser reconstruido desde sus fundamentos. Lo que hace falta es una reforma a fondo del sistema monetario existente. Lo mismo haría falta a nivel internacional. No es nada suficiente reclamar una conferencia financiera mundial o una conferencia monetaria internacional. Incluso algunos reivindican un nuevo así llamado Bretton Woods, que es el nombre de un tratado, en realidad de un hotel donde en el año 1944 tuvieron lugar las reuniones que pusieron las bases para el sistema monetario del mundo occidental. Bretton Woods. Bueno, sí, se puede decir que hace falta un nuevo Bretton Woods, en el sentido que hace falta una nueva conferencia monetaria internacional, donde se pondrán los nuevos fundamentos y donde se formularán nuevas directrices. Pero entonces hay que tener muy claro qué dirección tendrán que tomar los cambios. Hay una persona, entre otras, que lo ha introducido en el debate, pero no me siento cómodo, de verdad, al mencionar su nombre, y es porque, por un lado, aprecio su compromiso y su trabajo, pero por otro lado, todo está al mismo tiempo repleto de unas ideas e intenciones muy dudosas. La persona a la que me refiero es el señor Lyndon LaRouche. En este movimiento internacional que él creó existe un entendimiento realmente profundo del sistema financiero mundial. Además, ofrece muchas informaciones que difícilmente se pueden encontrar en otros sitios. Tiene, para decirlo así, muchas joyas. Lo voy a ilustrar aquí con algunos hilos que se pueden encontrar dentro de este movimiento. Están como repletos de joyas, pero por desgracia existen también algunos hilos bastante dudosos, al menos según mi punto de vista. Y estos hilos están entremezclados.
En lo que se refiere a la crítica del sistema financiero existente, se puede aprender mucho. Existe también un pequeño partido político, BÜSO, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Solidaridad, Movimiento por el Derecho del Ciudadano. Además, la señora Helga Zeppler-LaRouche, que es la mujer de Lyndon LaRouche, se está pronunciando aquí en Alemania de forma muy comprometida desde hace décadas sobre estos temas. Pero estos hilos dudosos de este movimiento me pondrían los pelos de punta si todavía me queda alguno. En lo que se refiere a la economía real, está a favor de la energía nuclear, a favor de crecer, crecer y crecer por encima de todo. La crítica se dirige solamente contra unos mercados financieros descolgados por completo de la economía real, flotando a su antojo en sus esferas. No hay una crítica del crecimiento como tal, al revés, crecimiento, crecimiento por encima de todo, además con megatecnologías, incluyendo la tecnología nuclear, descalificando al Partido de los Verdes, descalificando a muchas otras iniciativas o movimientos, descalificando en su totalidad el movimiento del 68, descalificando la época del rock and roll, que se tilda de decadente. Para mí fue también una forma de liberarse y salir del caparazón corporal. De las estructuras tremendamente rígidas que habían existido antes, también en nuestra sociedad, y suma y sigue. Todos estos puntos de vista son claramente rechazables y muy dudosos, y lo hace difícil incluso hablar de ello. Sin embargo, lo hago de todas formas, aunque corriendo el peligro de que me pongan la etiqueta de ser un seguidor de Lyndon LaRouche. De mí ya se ha dicho casi de todo, y a él también. Le han marcado con etiquetas que a mí mejor saber y entender son completamente fuera de lugar, que es un comunista, que es un fascista, que la una y la otra compaginan bien o no, ¿qué más da? Que es una secta, a veces una secta política, a veces una psicosecta, vaya estigmas que andan circulando para todos los gustos, pero que las cosas funcionan así no es nada nuevo. Por esto no hay que desanimarse, aunque, y acabo de decirlo, algunas ideas de este movimiento me ponen los pelos de punta. De todas formas, sería tan importante sacar aquí estas joyas, pero esto es más bien un asunto de este movimiento mismo, es decir, de esta organización, de este pequeño partido político y de otros grupos de simpatizantes, sacar esto aquí y de tirar por la borda este bagaje siniestro. Porque si lo arrastran consigo, entonces pisan aquí el acelerador y al mismo tiempo el freno. Quien entra en algún lugar en contacto con estos hilos del movimiento de LaRouche, a este no le queda en principio más remedio que salir huyendo. Y si no lo hace, ya se puede preguntar, ¿qué le pasa a este? De todas formas, Lyndon LaRouche y el movimiento que lleva su nombre han publicado en Internet un vídeo muy interesante e informativo, mejor dicho quizás en parte muy informativo, con el título de Firewall, Muro de Contención contra Incendios. El título quiere indicar, y este tema no hemos retomado hoy, lo tratamos en la última conferencia, que los mercados financieros independizados que están moviéndose a su antojo en sus esferas autónomas también tendrán su impacto para la economía real, entre otros por los pinchazos de las burbujas especulativas, inundándola con sus masas financieras enormes. Sería de gran importancia poner unos límites muy claros y trabajar para que se hagan leyes que digan que estos derechos de cobro especulativos, que han alcanzado ser unas sumas tan astronómicas que superan ya cualquier forma de poder imaginárselo, inflados enormemente por estos así llamados derivados financieros y hedge funds, etc., que estos derechos de cobro especulativos pierden su validez. Habéis apostado mal, habéis perdido en el juego. Y al otro lado, los deudores, entre otros la gente que se está haciendo su propia pequeña casa, por ejemplo en los Estados Unidos, tiene que ser protegida contra estos derechos de cobro obtenidos con meros fines especulativos y que quieren ser ejecutados a toda costa, aunque significa que quitan a esta gente su vivienda y su base existencial.
Para estos casos hace falta una ley que lo impida, y Lyndon LaRouche la había reivindicado sin rodeos desde hace ya bastante tiempo. Se ha trabajado en un proyecto de ley presentándolo públicamente para, por un lado, la protección de los propietarios contra estos, se podría decir, saqueos, contra los saqueos llevados a cabo por los derechos de cobro especulativos. Y, por otro lado, también para la protección de los propios bancos, en cuanto a estos hayan concedido créditos para la economía real. Estas operaciones de créditos son importantes, la economía las necesita, pero la parte especulativa de los negocios bancarios, a esta parte hay que quitarla su importancia. Si esto es un casino, entonces se sabe que en cualquier casino las reglas son las mismas. Se colocan unas fichas y si sale mal, se pierde la apuesta. Así es el juego y se acabó. Pero ahora no se puede reclamar de los deudores nada y quitarles como último su inmueble. Y si no se pueden ejecutar sus intereses, no vale dirigirse al Estado diciendo que protegednos, si no nos vamos a la quiebra. Instalad para nosotros fondos de rescate de 800.000 millones de dólares en los Estados Unidos o en Alemania de 500.000 millones de euros con garantías incluidas, etc. ¡Qué increíble es todo esto! La verdad es que no ha habido mucha más gente como Lyndon LaRouche que desde hace años hablan de estas problemáticas y que se pronuncia de forma vehemente a favor de que habría que diferenciar claramente entre lo que está produciendo la economía real y de las operaciones completamente enloquecidas de los mercados financieros mundiales. Una palabra clave de él es procedimiento concursal ordenado, es decir, separar la paja del grano, separar la especulación de la producción de la economía real y llevar a cabo esta separación de manera muy consecuente. De esto no se ha oído hablar nada en otros sitios. Parece que existe aquí en Alemania unanimidad en los medios de comunicación de no mencionar ni siquiera el nombre de Lyndon LaRouche, para no hablar de Bülow, este pequeño partido político. Parecen realmente unos carteles de silencio. ¡Qué raro es todo esto! Existen además algunos otros carteles de silencio. Se guarda un silencio absoluto sobre la problemática del interés. Se guarda un silencio absoluto sobre la problemática del secreto de la banca referido a la creación del dinero y sobre algunos temas más. Pero entre tanto tenemos otros medios de comunicación, otras posibilidades de divulgar informaciones y ahí sí empiezan a moverse las cosas. Y se están haciendo preguntas que llegan más al fondo de la cuestión. A ver, ¿qué va a salir de todo esto? En lo que se refiere a este movimiento, desearía que fuera capaz de hacer una autolimpieza, de pasar por un tipo de glasnost o perestroika. En este caso, que no se tire por la borda todo el bagaje estalinista, sino el bagaje del que acabamos de hablar. Entonces, destacarán más todas las joyas de las que se puede aprender mucho. Me gustaría saber, por favor, de cuánto tiempo disponemos todavía. Quiero decir, yo, para terminar la conferencia. Sí, gracias. Me gustaría mencionar en este contexto otro nombre del que, como yo lo veo, los medios de comunicación han también guardado un silencio absoluto. Y esto es el señor Ron Paul. Ron Paul. ¿Quién ha oído hablar o ha leído algo de él? Bueno, no está nada mal, al menos algunos, pero supongo tampoco le han encontrado en los medios de comunicación tradicionales, más bien en Internet o fuentes similares. Existe incluso un movimiento en los Estados Unidos que goza de simpatizantes en otros países y que se llama Ron Paul Revolution. Ron Paul es un diputado del Congreso norteamericano que pronunció hace más o menos 2 años, entre sus múltiples actividades, un discurso ante el Congreso que se puede encontrar en mi página web. Mi página se llama www.berndsenf.de. Escríbalo en la pizarra, por favor. www.berndsenf.de
En esta página web hay diferentes entradas. Una se llama Economía y Sociedad y luego otros autores, y ahí se encuentra a Ron Paul con su discurso ante el Congreso norteamericano, que realmente se podría llamar histórico. Ron Paul es un muy comprometido crítico del sistema monetario existente. Habla absolutamente sin rodeos sobre el rol muy problemático de la Fed, del sistema de Reserva Federal, y reivindica muy claramente que hay que cerrar la Fed e instalar en su lugar un banco central controlado por instituciones públicas. Ron Paul habla en este discurso de forma muy clara y con mucha valentía sobre el papel del dólar, mejor dicho, de los Estados Unidos, principalmente en el siglo XX. Los Estados Unidos se habían convertido, muy en contraste con el espíritu de sus comienzos, en un poder hegemonial que no siempre atacó con violencia directa a otros países, sino apareció en muchas ocasiones como el gran liberador. Se crearon estructuras muy difíciles de descifrar que tuvieron como consecuencia una situación que en tiempos romanos se habían nombrado el saqueo de los estados vasallos. Por cierto, un estratega del más alto rango de la política norteamericana, el señor Zbigniew Brzezinski, publicó un libro con el título en inglés The Grand Chessboard, el gran tablero de ajedrez. Él considera el globo terrestre como si fuera un tablero de ajedrez. Con toda frialdad del mundo se crean, según él, las estrategias geopolíticas y demás objetivos. En este libro, sin morderse la lengua en absoluto, habla sobre Europa justamente en este término, que Europa se ha convertido después de la Segunda Guerra Mundial en un vasallo. Él no quiere que se entienda esto como una crítica, no, es el modo de los Estados Unidos de verse a sí mismo en su misión histórica. Y Ron Paul demuestra en su discurso con toda claridad cómo los Estados Unidos han conseguido de forma enormemente elegante, principalmente a través del instrumento de su moneda dólar como medio de pago nacional e internacional, que viven a costa del resto del mundo. Lo quiero explicar muy rápidamente, espero que lo consigo en tan poco tiempo. Este tema se puede profundizar en mi libro Los tabúes sobre el dinero, Der Nebel um das Geld, en el que escribí un capítulo sobre el sistema de Bretton Woods, incluyendo algunos gráficos. Ahora mismo voy a explicar lo que quiere decir aquí esto. Esto aquí es el dólar y esto fue en aquel tiempo el marco alemán. El sistema de Bretton Woods duró hasta el año 1973, año en el que colapsó definitivamente por determinadas razones. Pero mientras todavía existía el sistema, su funcionamiento fue muy problemático. Aquí esto es la creación de dinero del sistema bancario norteamericano, en dólares. Este dinero entra en el circuito económico, se coloca frente al PIB, el PIB se visualiza aquí en el diámetro de este cilindro. Si el dinero entra aquí, da como resultado un determinado nivel del agua o del líquido que correspondería al nivel de los precios. Acorde con esto aquí lo mismo, en tiempos del marco alemán. Los marcos en circulación, el PIB alemán, es decir, de la parte occidental, y luego, respectivamente, el nivel de los precios en marcos donde la escala era más estrecha. Ahora habían acordado un sistema con unos tipos de cambio fijos. Claro está que todo el mundo desea que los tipos de cambio no varíen tanto, pero esto solamente se consigue a largo plazo, o se puede mantener a largo plazo si los condicionantes que actúen sobre el tipo de cambio se desarrollan más o menos igual, es decir, en los países que en esta época tomaron parte de este sistema.
ante todo los indicadores de la evolución de la productividad y de la tasa de inflación o de la estabilidad de los precios. Estos indicadores deberían desarrollarse paralelamente, entonces cabe la posibilidad que el tipo de cambio entre las monedas no variaría y se quedaría igual como estaba al principio. Pero si se desarrollan de forma diferente, se puede desear todo lo que quiera que el tipo de cambio se mantenga igual. Se van a crear tensiones. ¿Qué pasó con el sistema de Bretton Woods? Los americanos habían abierto aquí el grifo del dinero hasta el tope, ante todo para financiar la guerra de Vietnam. Esto hubiera tenido que provocar aquí una inflación. Y esto, de hecho, ocurrió así, pero solo de forma moderada. La tasa no subió con toda su fuerza, sino su presión empujó aquí hacia adentro. Es decir, los dólares, en principio ya devaluados, inundaron ahora a los mercados de divisas. Aquí se hubiesen podido cambiar los dólares en marcos, pero desde el lado alemán hubo cada vez menos interés de hacerse con estos dólares voluntariamente. Por lo tanto, se creó un excedente de dólares, igual que en el sector de la agricultura, cuando existían unos precios demasiado altos de los productos lácteos. Se formó en algunos países europeos la así llamada montaña de mantequilla, etc. Para esta situación se había acordado tener que retirar estos excedentes de dólares que demasiada poca gente o instituciones querían comprar con este cambio excesivamente alto de 4-1. Este excedente aquí tuvo que ser retirado y ser metido como reserva en el Banco Central alemán. Esta fue la autoridad competente y responsable de retirar estos dólares excedentes, estos dólares en realidad devaluados, y dar a los americanos marcos alemanes a un precio excesivamente alto, puesto que, comparándolo con el dólar, fue durante algunos periodos una moneda dura y estable. Estos marcos adicionales que se crearon y que salieron de este grifo, ¿de dónde vinieron? De la nada. Con estos marcos compraron ahora los americanos y aquí entró, digamos, este agua sucia y empujó el nivel de los precios hacia arriba. Esto se llamó la inflación importada. Se intentó luchar contra este fenómeno, pero todos los esfuerzos fueron en balde con tal de que aquí no se eliminara la causa verdadera. De esta forma, los americanos consiguieron aproximadamente durante algunas décadas, con una cotización del dólar excesivamente alta, ir de compras en el resto del mundo y comprar a precios de ganga o realizar inversiones de capital con unos rendimientos de ensueño. Por ejemplo, compraron a mitad de precio, o sea, con el doble de rendimiento. Esto es realmente genial, por supuesto, desde el punto de vista de unos intereses determinados. El problema surgió cuando llegó el momento de tener que convertir parte de los dólares en oro. Hay que decir que la convertibilidad al oro fue garantizado en el sistema de Bretton Woods, y uno se atrevió a pedirlo. Esto fue el presidente francés de Gaulle, con sus ambiciones de que Francia fuera una gran potencia. Esto es ahora el franco francés. Entonces de Gaulle dijo que quería convertir sus dólares en oro, con el precio garantizado de, digamos, $35 la onza de oro de ley. ¿Y qué respondió el presidente americano en esta época, el presidente Nixon? Respondió, un momento, nix gibt's, no te doy nada. En alemán, nix significa nada, por lo tanto, por eso el presidente llevó este nombre, Nixon. Si ahora se pinta de colores muy bonitos este sistema de Bretton Woods, la fase anterior de su colapso, claro está, a raíz de la petición de Gaulle, surgió una gran crisis de confianza que duró algunos años hasta que todo el sistema colapsó definitivamente. Si se pinta de colores bonitos retrospectivamente este sistema, y justamente esto está haciendo el movimiento de LaRouche, diciendo que estos fueron tiempos bonitos y todo se vino abajo solamente después de su colapso, entonces yo me pregunto, ¿han entendido realmente algo? El sistema de Bretton Woods fue un sistema bien camuflado para, por ejemplo, poder financiar la guerra de Vietnam y algunos otros asuntos. Fue un instrumento de un poder hegemonial con una posición del dólar enormemente privilegiada. En resumen, si se organiza un nuevo Bretton Woods, entonces tendrán que hacer una reforma muy a fondo y mejor sería elegir al final otro nombre.
es una inauguración mundial. Lo puse hace poco de forma todavía más esquemática en una clase de la universidad, pero entre tanto ya ha madurado más. Espero conseguir que se entienda con la ayuda de la ilustración lo más esencial del dinero de los Praktiaten. Aquí está la autoridad con el derecho de la acuñación de las monedas. Estos fueron obispos o señores feudales. En la cima de la pirámide social se situaba el rey o el emperador, y de ahí se bajó en la jerarquía social. El derecho de acuñar monedas no lo tenía cualquier persona. No se podía coger oro o plata y acuñar monedas así por las buenas. Si alguien lo hubiera hecho, habría creado monedas falsas y cometido un delito. Existió, por lo tanto, un privilegio, y este derecho de acuñación lo tenía esta institución o esta persona autorizada. Y como este en alemán llamado Münzherr o no quería o no podía organizar y hacer todo él mismo en todos los lugares, concedió licencias para acuñar monedas. De ahí viene posiblemente el apellido Müntefering. Me refiero a nuestro ex vicecanciller y ministro de Trabajo. En castellano sería que es una persona armada con monedas. A ver qué en este contexto es capaz de hacer en su nuevo puesto como presidente del Partido Socialdemócrata. Bueno, naturalmente concedió este Münzer estas licencias para acuñar monedas con el fin de conseguir ingresos. Con esto empieza aquí el gráfico. A este acuñador autorizado se le dio esta licencia, pero como ocurre con las licencias hay que pagar algo por ella. Lo he indicado aquí, es decir, con una cierta cantidad de la ingresada la tuve que pagar al rey. Pero para él, esta es su arca, le queda todavía algo. Este empieza, por lo tanto, a hacer de oro y plata. No, perdón, no tenía que ser oro. Podían ser metales, chapa. Quiero añadir un aspecto que Lietae está exponiendo en este libro. Él dice que en esta época de la Edad Media floreciente y próspera había existido una estructura de la sociedad menos patriarcal. También en las iglesias se había dado más énfasis a lo femenino. Existía una veneración de la Madonna Negra que él relaciona con el culto egipcio de la Isis, que también había sido más bien la veneración de lo femenino y la fuerza creativa de lo femenino. Se podría preguntar cuál fue la causa y cuál el efecto. Por lo tanto, ¿fue el sistema monetario la consecuencia de unas circunstancias o estructuras menos patriarcales, menos endurecidas? ¿O fue al revés, que el sistema monetario hizo posible que toda la sociedad fuera menos patriarcal y más cooperativa? Esto es un tema muy interesante, pero no quiero profundizar ahora, simplemente lanzo esta pregunta. De todas formas, llama la atención que un economista o incluso un teórico del dinero entre, como lo ha hecho Bernard Lietae, en semejantes dimensiones. En lo que se refiere al así llamado milagro de Wörgl, existe una gran cantidad de literatura sobre ello. Aquí tengo un trabajo bastante extenso de un autor que se llama Wolfgang Breuer, B-R-O-E-R, con el título que a algunos les puede sonar un poco raro, Schwundgeld, en castellano sería dinero menguante. Este concepto lo ha creado el propio Silvio Gesell, que también de vez en cuando lo utilizó. Este término quiere decir que si se saca el dinero del circuito económico, entonces pierde valor sin estos sellos de los que estábamos hablando antes. Por lo tanto, tendría que revalorizarse. Para usar una comparación, igual que cuando se echa gasolina en un coche para que pueda seguir rodando. Silvio Gesell ha creado este concepto de dinero menguante en este contexto de la tasa por acaparar, pero no está despertando unas asociaciones positivas. Se asocia quizás a la Schwindsucht, en castellano sería incluso la tuberculosis o algo similar, o con algo que ha desaparecido por el verbo en alemán schwinden, disminuir, menguar. A mí no me gusta este término, pero el autor lo ha elegido como título y hay que respetarlo. El subtítulo se llama
el alcalde Michael Unterguggenberger y el proyecto monetario de Wörgl 1932-1933 es un libro de 390 páginas. Existen, por supuesto, también libros menos extensos sobre Wörgl, pero quien quiera informarse en detalle puede profundizar aquí en el tema. Antes de la pausa estuve hablando del asombroso desarrollo de la sensualidad en esta Edad Media floreciente y próspera. También lo había descrito Karl Walker refiriéndose en parte al señor Eduard Fuchs, que fue un coleccionista de arte en la primera y segunda década del siglo pasado en Alemania. Había publicado 6 libros, mejor dicho, la edición que se hizo más tarde en libro de bolsillo contiene 6 tomos. Los libros llevan el título en castellano Historia Ilustrada de la Moral Sexual. Les aseguro, coger estos libros y leerlos es una delicia. No quiero decir más al respecto. Lo único es que estos libros de momento están agotados. Quizás se encuentran en una librería de ocasión o en Internet. Vale la pena la lectura incluso si solamente se consigue un tomo. Quizás son unos libros perfectos para estos tiempos más contemplativos ahora de fin de año y Reyes. Es realmente increíble lo que había existido aquí en Centro Europa de diferentes estilos y formas de vivir. Y esto en muchos aspectos. Lo que se refiere a mí, yo nunca oí hablar de esto ni en el colegio, en la asignatura de historia, ni en la carrera de económicas. Bueno, estas fueron algunas ideas de lectura sobre el tema. En la pausa puse en la pizarra un gráfico. Este empieza a acuñar o deja que acuñen las monedas, por ejemplo, con su retrato. Me hubiese llevado demasiado tiempo hacer aquí los diferentes retratos, por eso los he marcado con triángulos. Un triángulo significa ahora una acuñación de un cierto tipo. Por ejemplo, existió una moneda acuñada por el obispo de Magdeburg que se llamó Wichmann en el año 1150, más o menos. Él empezó a acuñar estas monedas tan finas con su retrato y las metió en circulación. Aquí he indicado de forma escueta el transcurso del tiempo. Él las metió en circulación, es decir, en el circuito económico. Ahora se podría preguntar cómo lo hizo. También él tuvo que cumplir con algunas tareas públicas, por lo tanto, tuvo que gastar dinero. Y lo llevó a cabo con estas monedas que él mismo produjo o acuñó. En alemán se podría usar en este contexto el verbo blechen, que es otra forma de decir pagar. Y la pregunta es si el verbo blechen viene de blech, chapa. Se me ha ocurrido ahora. Podría pagar ahora esto. De estos momentos me alegro siempre de forma especial. El obispo entonces pagó con estas monedas y realizó sus gastos de Estado, por ejemplo, construyendo una iglesia o monasterio y otras cosas con este dinero acuñado por él mismo. Así llegó el dinero a los artesanos, en términos generales a los partícipes de la economía. Con esto ya estaba en el circuito económico. Un momento, aquí falta una línea decisiva. Y transcurrido algún tiempo ocurrió Me gustaría comenzar ahora, después de la pausa, hablando de unos libros que tratan de este tema de los Praktiaten. Aquí tengo un libro de Karl Walker, Das Geld in der Geschichte, en castellano sería El dinero a lo largo de la historia. Lo escribió al principio de los años 50 del siglo pasado. En esta época casi nadie se había interesado por estos temas.
fue el momento del milagro económico alemán. Todos los índices estaban subiendo, porque entonces había que ocuparse de la problemática del sistema del interés. El libro quedó bastante desapercibido. Solo algunas décadas después se publicó de nuevo en la editorial Concept. El editor manifestó su aparente gusto por el libro. Lo único es que, por desgracia, cambió las fotos históricas que el autor puso en la primera edición, por ejemplo, de las ciudades medievales, de las catedrales, etc., y en vez de estas fotos añadió algunas otras de obras de arte. De esta manera el libro se ha convertido en algo como una exposición de arte. Mejor hubiera sido separarlo, hacer un libro de arte y un libro sobre el tema del dinero, porque estas fotos no tienen nada que ver con el tema. ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos tenemos el texto. Además, hasta hace poco se pudo bajar de internet el texto completo. Karl Walker. Sí, todavía hoy se puede bajar de internet y algunos capítulos del libro se dedican a este tiempo, a los Brachthearten. A partir de la página 39, para el que quiera meterse en internet, puede empezar a leer directamente a partir de esta página o también, claro, leer todo el libro. Luego hay una amplia información sobre el tema en el libro de Bernard Lietaer, al que ya he mencionado, Mysterium Geld, el misterio del dinero. El subtítulo se llama La importancia emocional y el modo de funcionar de un tabú.